Era un día normal, un día corriente. Teníamos una jornada laboral en la Eliana y de repente empezaron a llegarnos llamadas, mensajes del móvil. Sentimos que algo normal estaba, normal no estaba pasando. Decidimos parar la jornada y pedimos a todos los trabajadores a volver a sus casas y reunirse con sus familias. Creo que ha sido la mejor decisión que hemos tomado. Yo hice lo mismo, llego a mi casa, abrí la tele, puse a punto, tenía necesidad de saber todo lo que estaba pasando en la terreta y al mismo tiempo no paraban de llegarme mensajes, vídeos en los grupos de WhatsApp. Y a eso de las 6 de la tarde decidí llamar a un compañero mío que vive en Paiporta, le preguntó cómo estaba. No me cogió la llamada 2 veces y le dejé un mensaje. A eso de las 8 menos cuarto me acuerdo que me llegó un vídeo que grabó desde el balcón de su segunda planta de su piso. Me dejó muy preocupada. Después no supe nada de él. Me quedé aquella noche dormida en el sofá de mi casa hasta las 4 de la madrugada. Y el día siguiente, un poco de lo mismo. Es más, yo creo que ha sido peor, porque empezamos a ver las imágenes a la luz del día, empezamos a ver los rostros de las personas sufriendo, sin entender lo que había ocurrido, y aún así seguíamos recibiendo más mensajes y vídeos de diferentes personas por grupos de WhatsApp. Por la tarde empezó a moverse otro grupo de WhatsApp que es de la Asociación Casa Marruecos. Empezamos a conocer historias de mujeres que son compañeras nuestras, donde nos mandaban vídeos de dentro de sus pisos, donde se quedó todo inundado, lloraban, no paraban de gritar, nos pedían ayuda, y en ese instante pasamos del parálisis, pasamos del shock y sentimos que teníamos la necesidad y la obligación de hacer algo. Y claro, ¿qué iba a ser una asociación de mujeres migrantes con cero presupuesto, con cero experiencia en ese tipo de catástrofes como la Dana? Y así que pensamos en lo más básico, la comida. Porque muchos de ellos y de ellas nos decían que sí que estaban llegando personas voluntarias con comida, pero no podían comerla porque llevaba cerdo, no era comida halal. Sabéis que las personas musulmanas comen la carne de una manera especial, es como las personas judías que comen comida kosher. Y entonces nos armamos todos, juntamos dinero, empezamos a cocinar. Llegamos a las zonas afectadas y en el primer punto de reparto empezamos a repartir comida y obviamente no la íbamos a repartir únicamente a las personas musulmanas. Me acuerdo perfectamente de aquel momento encontrar las calles totalmente devastadas, encontrar personas deambulando con ganas de recibir un abrazo, personas tristes, totalmente cansadas, destrozadas. Y yo creo que en ese momento, pese a toda la catástrofe, se estaba viviendo momentos también muy maravillosos. Vecinos, vecinas, voluntarios de toda España se estaban unidos, arremando el hombro, limpiando entre todos el lodo, haciendo lo que podían, y todo parecía casi ideal. Poco a poco empezaron a venir las cifras y no paraban de crecer las cifras de personas fallecidas. Conocer sus historias era bien doloroso, conocerlo de parte de sus familias era muy triste, sigue siendo muy triste. Muchas de esas personas también eran personas migrantes, algunas de ellas incluso personas no identificadas. Desconozco a día de hoy si todos los consulados han podido identificar esos cadáveres, desconozco si las familias han podido llorar sus muertes, incluso a veces he pensado si alguna madre y algún padre sigue esperando que en algún momento su familiar tocaría la puerta. Semanas después empiezan a llegar las ayudas, pero no para todas, nunca es para todas. Las personas en situación irregular no recibieron ninguna ayuda. Las personas sin papeles solamente han recibido el rechazo, el odio y el racismo. Se llenaron las calles de policías, de militares, y lo que tenían como objetivo en ese momento es escaparse de cualquier control policial. Daba igual dónde, nadie le importaba dónde se iban a escapar. Aquí una cooperativa abandonada en Aldaya donde acogió más de 45 personas.
no había luz, no había agua, apenas comida, no tenían absolutamente nada, eran los nadies, no importaban a nadie, solamente tenían el apoyo de algunas entidades sociales. Y ahí nos dimos cuenta de algo muy importante, que había personas que no solamente estaban sufriendo el lodo de la dana, estaban sufriendo el lodo del abandono, de la soledad, del racismo, del rechazo, de la sospecha constante. Eduardo Galeano los llama los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los que no tienen nombre, sino solamente tienen un número. La emergencia no crea el racismo. La emergencia o la crisis solamente lo destapa, lo saca a la superficie. Cuando decidimos quién merece la ayuda y quién no. Mamadou es un padre de familia, vive en Alfafar. Como muchas personas, estos días pues sufrió los efectos de la dana. Él vivía en un tercero, pero sí que perdió su coche, se quedó inservible, era su instrumento para ir cada día a su trabajo. Los primeros días, como uno más, salió a limpiar el lodo, a arrimar el hombro, repartir comida y todo lo que hacía falta. Al cuarto día, quiso sacar los papeles del seguro de su coche, de su carro. Y de repente pasó algo inesperado. Un grupo de personas, de 15, 14 personas voluntarias que estaban por ahí limpiando, empezaron a incriparle, a gritarle, a llamarle ladrón. Y él intentaba explicarles que era su coche, que solamente intentaba sacar los papeles para poder tramitar la ayuda para poder tener otro coche. Nadie le creyó. Es más, cada vez la agresividad estaba en aumento. Y lo peor de todo, que había una persona que estaba observando todo esto enfrente de él. Una persona que estaba mirando todo desde el balcón de su piso. Era su vecino. En ningún momento se dignó a decir que Mamadou es mi vecino y es su coche. No lo dijo hasta el final, hasta que la situación iba a ir a peor. Yo estoy segura que ningún medio de comunicación le consultó a Mamadou qué es lo que le dolió más. Perder el coche, sufrir la dana, el miedo que ha sufrido, la agresividad de la gente, sospechar que es un ladrón o simplemente también que su mismo vecino, el que lo conoce de hace 6 años, no se dignó a decirle que era su vecino, no se dignó a echarle un cable. Yo creo que cuando dejamos a las personas solas, cuando decidimos abandonar a una persona, algo dentro de nosotros se agrieta. Amina es socia de Casa Marruecos, ella vive en Benetúser, en la primera planta, como la mayoría de la gente que vive en un primero, el lodo arrasó con todo, ella también nos mandó sus vídeos. Un día le comentaron en su pueblo que estaban repartiendo comida y material de higiene y botas de plástico en la parroquia del pueblo. Se acercó con su marido y le han denegado la ayuda. Es más, le han dicho que no quieren dar ninguna ayuda a moros y moras, porque lo único que saben es pedir ayuda y no aportan absolutamente nada. El día siguiente, Amina me vino a buscar en el punto de reparto de comida. Me contó lo que le ha ocurrido entre lágrimas. Ella con su castellano normal intentó defenderse. Yo creo que ninguna palabra lo hubiesen ayudado a defenderse o explicarse mejor. Yo le dije que te prometo que el día siguiente te iba a traer botas de plástico, pero ella no quería esto. Ella quería que yo le acompañase. Ella quería mi respaldo. Ella quería que yo vaya con ella para decirle a las personas que solamente quería unas botas de plástico para poder limpiar su piso. Yo no podía acompañarla porque tenía 400 raciones de comida caliente y una cola infinita de personas que necesitaban comer. No lo hice, no la acompañé. Semanas después me pregunté por qué no lo hice, porque también igual quise evitarle otra humillación. También igual quise también yo evitarla. Porque las personas que somos migrantes o las personas que somos racializadas,
o las personas que somos hijas y hijos de inmigrantes, sabemos el peso de esa mirada que te coloca totalmente fuera, esa mirada de odio, de, de rechazo, es bastante difícil de superar. Y todos los que somos migrantes intentamos evitarla. Amina era su historia y ahora quería también compartir la historia de Fátima. Fátima es socia de Casa Marruecos, pero también una de las voluntarias más activas que tenemos. Me acuerdo del primer vídeo que nos llegó en el grupo de WhatsApp de Casa Marruecos y no paraba de llorar. Mostraba sus mantas, todas mojadas, la ropa, todo lleno de lodo, estaba totalmente destrozada. Yo nunca le pregunté qué pasó, porque ya al cuarto día ya estaba con nosotros, primero repartiendo comida en la torre, que es donde vive. Más adelante, pasadas semanas, también estuvo con nosotros en otros municipios, repartiendo comida, como si no hubiese ella pasado nada. Un año después le pregunté, ¿pero qué ocurrió aquel 29 de octubre? Me dijo que a las 8 de la tarde intentaba volver a su piso. Pero era imposible, no le dejaban avanzar. Había controles de policía y era imposible. Avanzar era jugarse la vida, porque venía la riada con el agua, era imposible avanzar. Pero ella no iba a detenerse. Había dejado en su piso de primera planta también sus dos niños de 8 y 11 años. Llevaba de las 6 de la tarde sin poder llamar, sin poder hablar con ellos, sin ningún mensaje, absoluto silencio. Así que no tuvo otra que elegir otro camino, más largo, más peligroso, sin luz, sola, y llegó a la casa después de caminar tanto, algunos tramos tuvo que nadar, y llegó a su piso a las 3:30 de la madrugada. Y ahí le esperaba otro obstáculo. No podía abrir el portal de la finca. Menos mal que pasaban ahí algunas personas y le ayudaron a forzar la puerta y entró gritando después de ver la magnitud de la catástrofe que ocurrió. Como vio que su piso estaba totalmente lleno de agua y lodo, empezó a gritar el nombre de sus niños de 8 y de 11 años. Y menos mal, estaban aún sanos y salvos. Estaban en las escaleras de la tercera planta. Estaban solos, estaban con mucho miedo, estaban mojados. Llevaban desde las 6 de la tarde hasta las 3:30 de la madrugada tocando la puerta de la vecina que nunca les abrió la puerta. Y yo me pregunto, ¿qué queda en la memoria de esos niños? ¿La fuerza y la violencia del agua? ¿O le queda la dureza de una vecina que nunca les abrió la puerta, se los dejó solas? El racismo no nació el 29 de octubre. El racismo vive con nosotros. Nosotros las personas migrantes intentamos convivir con él. Yo creo que nunca lo conseguimos. Es muy complicado. Pero sí que pensábamos que cuando el lodo lo cubre todo, por igual, cuando el miedo y el dolor es compartido, pensábamos que el racismo ya no existiría en esos momentos. Las fronteras no podían existir, las diferencias no podían existir. Daba igual tu nacionalidad, daba igual tu religión. Lo importante éramos en nosotros. Y no ha sido así. La edad ha sido muy dura, ha sido una prueba para todos. Pero también entendemos cosas importantes, palabras como el amor, la empatía, la cooperación, la solidaridad, no solamente son unas palabras bonitas, sino también una decisión. El pueblo salva al pueblo era nuestro lema. Y sí, el pueblo salvó el pueblo, pero no todo el pueblo. Y yo creo que lo que tenemos que aprender hoy y lanzar la pregunta incómoda, ¿qué pueblo queremos ser? ¿El pueblo que abre puertas o el pueblo que cierra puertas? ¿Queremos el pueblo que reparte ayudas o el pueblo que elige a quién reparte las ayudas? ¿Queremos el pueblo que señala a las personas por llevar un hijab o tener color de piel diferente o tener un acento diferente? ¿O el pueblo donde cabemos todas por igual? ¿Queremos ser el pueblo que queda en la pasividad
o el pueblo que toma partido. Yo creo que cuando decidimos dejar personas fuera, creo que cuando dejamos que el lodo de los nadies existe entre nosotras, creo que entonces el lodo no es el que lo hunde todo. Lo que lo hunde todo es nuestra inactividad. Gracias.